El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Bien, vamos a leer Deuteronomio 4, del 1 al 14, y dice así: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal-peor, pues a todo hombre que siguió a Baal-peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros, que permanecisteis fieles al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, solo la voz, pero no visteis figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. La razón por la que quisimos tomarnos varias semanas en repasar la historia del pueblo de Israel desde Génesis hasta Números es porque cuenta la historia del nacimiento del pueblo de Dios por medio del pacto que hizo el Señor con un hombre llamado Abraham. Abraham tuvo familia. Ese grupito de 70 personas terminaron emigrando del desierto a Egipto y ahí se convirtieron en una nación de varios millones. El Señor entró y por mano de Moisés rescató a ese pueblo de la esclavitud después de 400 años que permanecieron esclavos a los egipcios y que crecieron y se multiplicaron porque el Señor los prosperaba dentro de Egipto. El Señor los saca con una mano poderosa, los saca con señales y también atacando a los egipcios con plagas, y salen al desierto y van y terminan en este monte Horeb que hace mención aquí Moisés. Y ahí el Señor les da la ley. Y dice el Señor que esa ley, esos 10 mandamientos que escribió con su propio dedo sobre unas tabletas de piedra, representaban su pacto. El pacto que hizo primero con Abraham,
que ratificó después con los descendientes de Abraham y después que hizo con Moisés cuando les declaró: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y se hace un pacto ahí, unilateral de parte de Dios para con el pueblo, porque el pueblo no le estaba pidiendo que fuera su Dios. El pueblo era un pueblo ignorante y rebelde, pero Dios, porque había hecho una promesa, les dice: yo voy a ser su Dios. Yo los he escogido y los tuve ahí en Egipto como si fuera una matriz. Que llegó ahí, ¿verdad? Un embrión de 70 personas y en 400 años se hicieron millones de personas. Nació, lo que dice aquí, una nación grande. Ahí en esclavitud, de ahí los saca el Señor y dice: los voy a llevar a la tierra prometida. Pero antes de llevarlos, ¿qué hace el Señor? Les da una ley. Y eso básicamente es lo que hemos estado viendo con una exposición excelente. Si tú no estuviste aquí en estas últimas 4 semanas, te recomiendo que escuches esos mensajes, el de Génesis, el de Éxodo, el de Levítico y el de Números, porque son la antesala a esto que el Señor en Deuteronomio, por medio de Moisés, les está repasando. Han pasado 40 años desde que estuvieron en el monte Horeb. Y dice aquí, ¿verdad?, que muchos, todos los adultos que estaban en el monte Horeb, que recibieron esos mandamientos, terminaron muriéndose todos. Los únicos que quedaron eran los jóvenes o los niños, que no habían sido infieles al Señor y que anduvieron en el desierto por 40 años vagando, porque los que salieron de Egipto rechazaron al Señor, se quejaron del Señor, murmuraron contra el Señor, no creyeron al Señor y no entraron a la tierra prometida. Entonces la escena aquí en el capítulo 4 empieza donde Moisés ya tiene al pueblo, están afuera de la tierra prometida, van a entrar a la tierra prometida y dice Moisés: antes de entrar, vamos a repasar por segunda ocasión lo que es la ley de Dios. Y es donde nosotros estamos empezando, y esta es la introducción, es donde Moisés les empieza a decir: ahí les va, les voy a dar estos estatutos, estos decretos, estos mandamientos, para que los pongas en práctica en la tierra donde tú vas a entrar a poseer. Vamos a estar entonces hablando de la ley. ¿Qué es la ley? La ley son toda esa serie de preceptos, de estatutos, de mandatos de parte de Dios que expresan su voluntad para la vida y el comportamiento de su pueblo y en términos generales de todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley, en muchas ocasiones estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos. Pero son todos estos estatutos. Cada vez que el Señor dice: te mando que hagas esto, cada vez que el Señor ordena algo, cada vez que Él establece y que dice: esto es bueno y esto no es bueno, eso es la ley. La ley es la expresión de la actuación de Dios, no como creador, no como un Dios amoroso y misericordioso, sino preeminentemente es la expresión de Dios actuando como el justo juez que es. Él está diciendo: esta es mi ley. Esto es lo que yo como Dios establezco que mi pueblo y los seres humanos deben de acatar. Y Él como juez lo establece. Y nosotros estamos muy acostumbrados a querer pensar en Dios como que Dios es amor y Dios es todo amor y Dios no tiene leyes. Y Dios no es juez. Y decía Abelardo, ¿verdad? Cuando el libro de Levítico decía: es un libro que trata sobre la santidad de Dios. Y darnos cuenta que Dios es tan juez como lo es amor.
Y no es menos juez que amoroso, sino que es santo y perfecto en todas sus expresiones como Dios. Entonces nosotros queremos entrar al estudio de la ley porque queremos honrar a Dios correctamente. Dice la Escritura que Dios todo lo hace para la gloria de su nombre. Y en la ley vamos nosotros a encontrar la gloria de Dios. Y tenemos que escudriñarla y estudiarla, porque también la Biblia dice que la ley es santa, justa y buena. Y es muy útil y muy valiosa para el creyente. Y la pregunta que te tienes que hacer es si tú así la estás considerando como algo muy bueno, como algo muy justo, como algo muy necesario en tu vida. Estamos leyendo y vamos a estar leyendo el Salmo 119, porque el capítulo más largo de la Biblia está dedicado precisamente a exaltar las virtudes y las bondades y las expresiones de gracia que se encuentran depositadas en la ley de Dios. Como por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. El versículo 48, levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. O el versículo 72 dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. La ley es santa, justa y buena. Tiene maravillas y es mejor para nosotros que millares de piezas de oro y de plata. Y muchas personas piensan equivocadamente que al venir Jesús, el 70% de la Biblia ya no tiene caso verlo. Como que la Biblia es nomás esta parte, la parte del Nuevo Testamento, y toda esta otra parte que es el Antiguo Testamento, ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos la ley, ya Jesús vino a deshacer la ley. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de eso? Y miren lo que dice Jesús acerca de eso en el capítulo 5 del libro de Mateo, cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjense cómo Jesús consideraba la ley como algo tan valioso, como algo que Él quería venir a cumplir. Y como dice, el que los guarde y los enseñe, dice, en mi reino será considerado como grande. ¿Cómo consideras tú la ley de Dios? ¿Como algo pequeño, como algo insignificante, como algo que no vale la pena considerar? ¿Quieres saber de Jesús? Sí, pero quiero que me hables de Jesús como, pues sí, ¿cuál es mi beneficio? ¿Verdad? Yo necesito algo, yo voy con Jesús o voy con Dios para que me bendiga. Y quiero tener paz con Dios y quiero que Dios me ayude y me prospere en mi negocio, en mi familia, en mi matrimonio. ¿Cómo estás relacionándote tú con Dios? Ve y revisa. No vaya a ser que te estés relacionando con Dios aparte de su ley y que la ley no entre dentro de la ecuación. Esa es nuestra preocupación como pastores, que queriendo ser fieles en la predicación del Evangelio, no hayamos sido fieles en predicar proporcionadamente, correctamente, todo el consejo de Dios que incluye la ley de Dios. Ahora, y todavía estoy en la introducción. Todavía no empiezo con Deuteronomio. Es la introducción hablando de qué es la ley. Tradicionalmente, en la historia de la iglesia, en la doctrina,
se ha considerado la ley que tiene tres usos. Dios usa la ley para tres cosas. La primera de ellas es muy sencilla. Ustedes se dieron cuenta que ahorita que leíamos en Deuteronomio dice, ¿verdad?, que las naciones ven al pueblo de Israel, iban a ver el pueblo de Israel y iban a decir, oye, qué nación tan impresionante, mira qué justos estatutos y preceptos tiene, qué buenos, qué leyes tan buenas tiene. El primer uso de la ley es que la ley de Dios sirve como una guía a la sociedad para promover un orden y justicia civil. Históricamente en los países judeocristianos, la ley bíblica ha sido la base de las leyes civiles que gobiernan los países. De ahí, ¿verdad?, que la ley dice y se establece cómo se ha de llevar a cabo, por ejemplo, un matrimonio, cómo se ha de llevar a cabo los negocios, el respeto mutuo, el derecho a la propiedad, etcétera. Hay otras leyes como, por ejemplo, el homicidio, inclusive tradicionalmente hasta el divorcio. Todas esas cosas se derivaban de la ley de Dios. En algunos países todavía se penaliza el adulterio. Desgraciadamente, a manera que la gente se ha ido apartando de la palabra de Dios y de los principios de Dios, ¿qué creen que ha pasado también con las leyes? Se han ido también rebajando. Y se han apartado del orden que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, Él como Dios creador tiene todo el derecho de establecer leyes para la humanidad, de cómo deben vivir. Nomás imagínense ustedes un país en donde no se penalice, por ejemplo, el que a una persona, les decía yo ayer que estábamos reunidos con los líderes, imagínate que vivas tú en un país donde venga un señor que tiene más dinero y más poder que tú y que vea a tu esposa y te diga, oye, me gusta tu esposa, presta para acá, me la llevo, es mía. Y que tú no puedes hacer absolutamente nada al respecto. ¿Sabías tú que eso pasaba antes? Que eso hacían los señores feudales, donde no había leyes y que la ley era la voluntad del rey. O sea, cuando vienen las leyes de Dios, hay justicia. Cuando se corrompe la ley de Dios, hay injusticia en las naciones. Ese es el primer uso de la ley. Segundo uso de la ley es mucho más importante que ese, aunque no lo crean. La ley, dice la Escritura, sirve para traer convicción a los pecadores de su pecado. La ley sirve para traer convicción a los pecadores de su pecado. Y de esa forma llevarlos a que clamen a Cristo Jesús para su salvación. En otras palabras, la ley de Dios diagnostica el estado espiritual de las personas de una manera bien objetiva. Tú puedes decir, no, yo estoy bien con Dios, yo agrado a Dios, yo estoy bien. ¿Qué bases tienes para decir que estás bien? Hay una base objetiva muy clara. Obedeces al Señor. Respeta sus mandamientos, cumple sus preceptos. Si no es así, entonces la ley te está señalando y te está dando una conciencia de pecado en tu vida. Es lo que dice el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 5, que sin ley no hay imputación de pecado. Sin ley, si no fuera en contra de la ley de Dios que tú codiciaras, por ejemplo, pues tú pudieras estar codiciando, pudieras estar ofendiendo a Dios, pero no hay una imputación de culpa. Entonces Dios establece su ley a su pueblo para darle un beneficio, para que el pueblo pueda saber que está ofendiendo a Dios. Imagínense que haya leyes en nuestro país que nunca han sido publicadas, que nunca han sido anunciadas, que nunca han sido declaradas, y tú andas viviendo en este país sin conocer ninguna de sus leyes, pero sujeto a la pena
y al castigo de violar esas leyes. Entonces, Dios en su bondad proclama su ley como justo juez que es para su gloria, y los hombres, movidos por el Espíritu Santo, reconocen entonces su culpabilidad delante de Dios. Y tú puedes decir, oye, pero pues eso no se me hace como bendición, porque la ley entonces te hace sentir mal, te hace sentir culpable, te hace sentir pecador, te hace sentir que estás ofendiendo a Dios. Exactamente. Y ahí está la gracia de la ley. Porque si tú no reconoces que eres pecador, nunca vas a clamar a Jesús como tu Salvador. Vas a estar bien tranquilo. Vas a estar bien feliz. Entonces necesitamos escuchar la ley para entonces de esa manera darnos cuenta, hey, estoy perdido, estoy condenado, soy culpable, para que entonces, dice la Escritura, seamos llevados a Cristo Jesús. Gálatas 3:24 dice esto, dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra nana, si le quieren poner así, nuestro guardián, dice, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y lo que está explicando aquí Pablo es que la ley tiene una intención de empujarte hacia Jesús, empujarte hacia Cristo. Esa es probablemente uno de los mayores beneficios de la ley. Y el tercer uso de la ley es que la ley le enseña a los cristianos a vivir de una manera santa y agradable a Dios. La ley nos revela el carácter de Dios. La ley nos dice lo que a Dios le gusta, lo que para Él es importante. Entonces la ley es para nosotros, los creyentes, una guía sobre la forma de vida que a Él le agrada. Como decía ahorita Ricky, detrás de la ley está el dador de la ley. Y la ley refleja al dador de la ley. Es como este ejemplo tan sencillo. Todos los que son padres de familia tienen reglas en su casa. Cuando yo crecí, teníamos una regla en que cierto día de la semana nos tocaba a nosotros lavar los trastes. Entonces éramos 5 hermanos. Entonces uno le tocaba el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves, otro el viernes. Nos tocaba lavar los trastes en las noches. Esa era una regla y era inviolable. O sea, mi mamá terminaba de cocinar la cena, cenábamos, ¿okay? Y ella tenía un hobby que era el tejido, iba y se sentaba al sillón a tejer y nosotros teníamos que recoger y lavar los trastes. Entonces, obviamente nos gustaba que en el día que a nosotros nos tocara, mi mamá hiciera lonches. Y cuando hacía una de las cenas que mi mamá hacía, porque estábamos bien flacos, ¿verdad? Y siempre estaba preocupada que estábamos tan flacos todos, ¿verdad? Hacía hígado encebollado con frijoles. Eso no nos gustaba cuando nos tocaba en nuestro día lavar los trastes. Eran las reglas de la familia. Yo tenía reglas en mi casa. Tengo todavía reglas en mi casa. Con mis hijos, nadie podía comer en mi casa si no le daba gracias a Dios. Tenían responsabilidades mis hijos, porque los amo, yo tenía reglas para ellos. Entonces Dios en su bondad, como Padre que es de nosotros, para su gloria, en su bondad nos dice, mira, yo te voy a poner también ciertas leyes, ciertas reglas, porque eres mi hijo. Noten ustedes que la ley no se les dio al mundo, se le dio a su pueblo para establecer un pacto con ellos. Muchos piensan que la ley está ahí para que entonces si tú la cumples, Dios se va a agradar en ti. No, la ley está ahí porque Dios se agrada en ti, porque eres su hijo. Y entonces Dios dice, aquí está mi ley, para que tú la obedezcas,
para que tú vivas conforme a lo que yo como padre te estoy estableciendo. Y noten cuántas veces se repite, te doy esta ley para que así vivas en la tierra prometida. ¿Saben una cosa? La ley refleja nuestra vida en la eternidad. En el cielo no va a haber homicidio y no va a haber necesidad de que nos digan no matarás, porque allá no se va a matar a nadie. Ni los leones van a matar a las ovejitas. Ahorita el Señor nos está diciendo, mira, así es mi propósito. Mi propósito para que ustedes vivan es que vivan libres de homicidio. Por lo tanto, ahorita les doy esta ley, no matarás, porque en la eternidad, en la tierra prometida, así vas a vivir. Ahora, la ley también tiene dos peligros. Como creyentes tenemos dos peligros con la ley. La ley forma un balance con el evangelio. Ley sin evangelio es puro legalismo. Y evangelio sin ley es libertinaje. Las dos tienen que predicarse de una manera que se genera un balance. Y los dos peligros son precisamente, si tú proclamas demasiada la libertad que tienes en Cristo Jesús, pero no proclamas la ley de Dios, entonces lo que caes es en un libertinaje que teológicamente se llama el antinomianismo, o sea, que estás tú rechazando la ley. Nomos significa ley de Dios o ley, por eso se llama deuteronomio. La segunda vez, deutero quiere decir segunda, la segunda vez que se da la ley. Antinomianismo es cuando estamos rechazando nosotros la ley. Entonces cuando tú ves personas que dicen, no, a mí no me gusta hablar de los 10 mandamientos, yo tengo libertad, Cristo vino a liberarme y todo me es lícito. ¿Y qué tiene de malo? Y yo puedo vivir como a mí yo crea que deba de vivir. Yo no quiero que me hables del Antiguo Testamento. Cristo me ama y eso es lo único que yo sé y es lo único que importa. Aguas. Eso es antinomianismo. Porque ya no estás viniendo a examinar, como dice Efesios, qué es lo que le agrada al Señor. Ahora, si predicas pura ley, caes en otro problema, el más común que ha caído la iglesia a través de los siglos. Desde un principio, Pablo pasó en muchas ocasiones predicando y enseñando en contra del legalismo. Y el legalismo es predicar una responsabilidad de obedecer la ley sin Cristo. En otras palabras, tú tienes que hacer esto. Esto es pecado y no lo hagas. Esto es pecado y no lo hagas. Pero no aparece Cristo Jesús. No hay referencia de Cristo. Sino que se pone como que para poder tú tener el favor de Dios, tienes que obedecer la ley. Cuando que es al contrario. Porque Cristo vino a salvarte y ya tienes el favor de Dios, puedes obedecer la ley. Y bien, entonces, como dice en Primera de Juan, ¿verdad? Que para los que son del Señor, sus mandamientos no son gravosos. Porque tenemos el Espíritu Santo que adentro de nosotros quiere agradar a Dios. Queremos obedecerlo, queremos honrarlo, queremos responder. Entonces ya la ley ya no se vuelve una respuesta a Dios, sino se vuelve una obligación y un requisito para que entonces tú puedas recibir el favor de Dios. Nosotros queremos estudiar la ley y hay varias razones muy importantes por las que queremos estudiar la ley de Dios. En base a lo que vemos que es el uso de la ley, históricamente que el Señor usa la ley, obviamente va a haber razones muy claras de por qué queremos estudiarlos. Número 1, aquí hay personas que no conocen a Cristo Jesús. Esas personas necesitan saber y escuchar la ley de Dios. Porque a lo mejor ellos no conocen a Cristo Jesús porque nunca han sentido ni creído que tienen necesidad de Cristo Jesús. Como sin ley no hay imputación de culpa, no hay imputación de pecado. Esas personas pueden decir, yo soy feliz.
Ahora leíamos el Salmo, ¿qué? 49. Dice, cuando las personas dicen, no, yo soy feliz, no tengo problemas, es porque no han escuchado al juez. Platicaba mi hijo de una amiga de él que fue y chocó. Chocó, llega la policía. ¿Qué es lo que hacen las policías ahora que está un accidente o te detienen o cualquier cosa? Te meten en la computadora el número de placas. Esto le pasó a un hermano también aquí de la iglesia. Meten en la computadora el número de placas, ¡pum!, y sale ahí en la pantalla, culpable. La metieron a la cárcel porque tenía varias cosas pendientes ahí con la ley. Este hermano también le metieron la computadora, ¡pum!, culpable. ¿Por qué? Porque había un error de una demanda que se había hecho de un robo de carros y se había cometido el error y habían metido mal el número de serie y coincidía con el número de serie de su carro. Tú puedes andar feliz en este mundo sin saber que andas en un carro robado. Y el día que te agarren, te van a decir, andas en un carro robado, y decir, no, yo no sabía, yo no fui culpable, yo no soy responsable. No, si eres responsable, estás en un carro robado. ¿Cuántos hay aquí que pueden andar felices y que no han escuchado la ley de Dios y se den cuenta que son culpables delante de Dios? Si tú estás aquí y estás visitando y estás explorando, conociendo de la palabra, y a lo mejor alguien te dijo, ven, mira, ven ahí que escuchas un mensaje bien padre y te va a gustar la iglesia y te vas a sentir muy bien. Si eso es lo que te dijeron los que te invitaron, déjame decirte que te contaron mentiras. Porque Dios salva por medio del juicio. No hay gracia cuando no hay condenación. ¿Para qué queremos gracia si somos inocentes? Ahorita cantábamos, recibí gracia, recibí perdón que no merecía, porque era culpable. ¿Para qué quieres una cruz si no hay juicio? Entonces, ¿sabes una cosa? Probablemente si tú vienes, o a lo mejor hasta el mismo día de hoy, te vas a sentir bien mal. Y tu corazón va a ser cortado y herido y lastimado. Y vas a salir de aquí y decir, ese pastor no me gustó porque me hizo sentir bien culpable. Bienvenido a la gracia de la ley. Porque esa es una expresión de la bondad de Dios, que te hace sentir culpable, pero no te deja ahí, sino que te ofrece. Pero sabes una cosa, eres culpable, eres reo de muerte, eres maldito por tu pecado. La buena noticia es que Dios en su bondad proveyó una solución a tu maldición. Entonces yo te quiero rogar, te quiero suplicar que si el resultado de estar escuchando acerca de la ley de Dios te hace sentir mal, no huyas de Dios. Al contrario, corre a Cristo y sigue escuchando, aunque te sigas sintiendo cada vez más mal. Porque hay una solución que es hermosa. Hay una provisión de parte de Dios que se llama nuestro Salvador, el que nos viene y nos rescata de la maldición de la ley. Segunda la razón por la que la serie es muy importante para nosotros como congregación. Y esta sí es algo que me preocupa en extremo. Y nos preocupa al equipo pastoral en extremo. Pudiera haber entre nosotros personas que crean que son creyentes, que crean que son salvos de la ira de Dios y en realidad no lo son. Una persona los define así: cristianos inconversos, cristianos que nunca se han convertido,
o yo les llamaría pseudocristianos. Personas que tal vez se sientan bien en la iglesia, a lo mejor crecieron en la iglesia, a lo mejor aceptan y dicen, oye, qué padre estuvo la predicación, sí, ¿verdad? Qué interesante. Tal vez hasta están de acuerdo con todo lo que se enseña, pero que nunca han recibido la convicción de sus pecados. Nunca han sido expuestos a la pecaminosidad de sus vidas. Nunca se han dado cuenta qué tanto han ofendido y ofenden a Dios y qué tan dignos de muerte son. Y como nunca se han sentido así, nunca han clamado a Cristo Jesús como su Salvador. Quieren de Cristo, sí, pero quieren de Cristo en sus vidas de una manera limitada. En otras palabras, sí quiero del Señor, pero hasta aquí y nomás en estas áreas de mi vida. Y nomás para esto. Pero no quieren de Cristo como su Salvador. Nunca supieron o nunca han sabido lo que se siente ser la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Porque había sido sorprendida en el acto del adulterio. Esa mujer estaba muerta. Imagínense lo que esa mujer sintió cuando Cristo le dijo, levántate mujer, yo no te condeno. Puede haber que haya personas aquí que sientan que le están haciendo el favor a Jesús. Que se sientan muy bien porque yo estoy yendo con los cristianos. Sí, ¿a dónde le chanza al Señor? Y no se den cuenta que son reos de muerte, condenados al infierno, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y nunca han clamado a Dios para ser libres de la ira de Dios. Su fe ha sido simplemente nominal. Miren, la Biblia habla en términos bien preocupantes de esto. Les voy a leer lo que dice Jeremías 6 en una profecía que Dios habló a su pueblo. Jeremías 6, versículo 13. Y dice, porque desde el menor hasta el mayor están siendo condenados de parte de Dios. Dice, desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz. Pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto caerán entre los que caigan en la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Y una de las cosas que nos hace temblar como pastores es que nosotros podamos predicar un mensaje que se reciba como paz. Y decir, yo estoy bien con Dios, tengo paz con Dios. Y no tengas paz con Dios. Si tú no tienes paz con Dios, tú tienes que saber que estás en una situación extremadamente peligrosa, delicada, seria. Y nosotros tenemos un peligro muy grave porque tenemos ya muchos aquí que son cristianos de segunda generación, hijos de cristianos, nietos de cristianos. Entonces crecieron en un ambiente cristiano, de chiquitos les dijeron que eran cristianos. Siempre todo lo que han sabido ha sido sobre la iglesia, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues sí leo la Biblia y oro y busco de Dios y eso quiero y pues ahí voy a mi grupo y voy con los jóvenes. Pero nunca han sabido que son pecadores. Que no porque hayan nacido en un hogar
cristiano, un hogar donde no cristiano, sino con papás cristianos, quiere decir que ustedes han sido libres de la ira de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que los que curan a la ligera, los principales culpables de eso somos los papás. Que queremos rápidamente decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? No, si tú eres cristiano, mijito. Y saben que nosotros no tenemos autoridad para decir eso. Nosotros no les podemos decir a nuestros hijos que son cristianos. ¿Saben quién es el único que puede decirles eso? Jesús. Lo único que les podemos nosotros decir, mi hijo, ¿quieres saber si eres cristiano? Clama a Jesús para que te salve. Y Él es el que te dará el Espíritu Santo adentro de ti. Y ese Espíritu testificará dentro de ti que eres hijo de Dios. Pero yo no puedo darte eso. Y nosotros curamos a la ligera a nuestros hijos y les decimos que son cuando que a lo mejor no lo son. Esto es un peligro para las iglesias. Las iglesias están llenos de cristianos, entre comillas, inconversos. ¿Saben qué necesitamos? Que venga la ley. Que venga la ley y que nos diagnostique. Si tú no amas la ley de Dios, si tú no tienes deseos de agradar a Dios, si tú no estás preocupado de que lo que estás haciendo agrade o no agrade a Dios, si a ti no te duele algo que la Biblia dice que está mal, ¿sabes una cosa? Hay muchas razones para creer que no te has convertido. Entonces la ley necesita venir para que nos diagnostique correctamente qué es lo que está con nuestra alma, qué somos realmente. Y ahí es donde viene el beneficio de la gracia de la ley, porque cuando nos damos cuenta que somos pecadores, ¿saben una cosa? Caemos de rodillas y nos arrastramos como gusanos. Cuando tú te das cuenta y eres confrontada con la pecaminosidad de tu pecado, te avergüenzas. Deja tú, como dice Jeremías, te ruborizas, te avergüenzas delante de Dios y le dices, Señor, y clamas desde lo más profundo, Señor, sálvame, sálvame. Si no pasa eso, Cristo nunca será dulce para ti. Su salvación nunca será buena para ti. Siempre será religión. Siempre será algo que haces porque lo hacen los demás o porque te dicen que lo tienes que hacer. Y no queremos eso para nadie, ni para los jóvenes, ni para nuestros hijos, ni para nuestros visitantes, ni para nadie. Queremos todos correr a Cristo Jesús y que la ley nos lleve como un tutor y nos diga, mira, mírate, examínate. Ve que tienes necesidad de que alguien te salve. Por último, necesitamos esto porque necesitamos explorar, examinar, escudriñar qué es lo que le agrada a nuestro Señor y aplicarnos todos como iglesia a aprender a vivir de esa forma. No queremos ser una iglesia ligera, no queremos ser una iglesia libertina, no queremos ser una iglesia cómoda, no queremos ser una iglesia descuidada, no queremos ser una iglesia carnal, no queremos ser una iglesia mundana, queremos ser una iglesia que vive para agradar a Dios, que es nuestro Señor, que nos salvó y nos redimió y nos compró para Él. Esa es la introducción. Pero sin esta introducción, tal vez no se darían cuenta de cómo necesitamos la gracia de la ley. Vuelvan entonces a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Que dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, lo que ha sido establecido. Un estatuto es algo que se establece por Dios y dice, y los juicios. Los juicios es algo que dice esto es bueno y esto es malo.
estatutos y los juicios que yo os enseño para que los ejecutéis, para que los hagas, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. La ley fue dada, hermanos, para que vivamos, no para que muramos. La ley nos fue dada aún en nuestra convicción de pecado, aún cuando nos haga sentir mal, para que vivamos. Si nos lleva a Cristo Jesús vino para darnos vida. No para que desechemos la ley, sino para que nos apeguemos cada vez más a Cristo Jesús. La ley es una guarda. Si ustedes se fijaron en el diseño que hizo Manuel de la gracia de la ley, es como una carretera. Y se ve la guarda, no sé cómo se llaman, pues les digo yo guardas, ¿verdad? Porque son son las guardas, son los rieles que si tú te sales de la carretera, ¿qué vas y haces? Vas y chocas, chocas contra el riel para que no te vayas por el desfiladero. La ley es esa guarda que te marca el camino, que te señala por dónde debes de ir. Fíjense en los Salmos 119 y dentro de las próximas semanas los vamos a estar hablando. Fíjense cómo repite el término del camino. Salmo 119, 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Camino, senda. Y en el Salmo 119 están todos los sinónimos que la Escritura pudo haber encontrado para la palabra ley. Ley, juicios, estatutos, preceptos, mandamientos, mandatos, etc. Cada vez que oigan ustedes esa palabra es un sinónimo de ley. Okay. Lo que el Señor dice que es bueno son caminos para que nosotros andemos en ellos. Y noten ustedes que dice que el camino, dice, por el camino de tus mandamientos correré, Salmo 119, 32. Quiere decir que si tú estás en el camino puedes correr. El ejemplo clásico, ¿verdad?, que oía yo, no me acuerdo de quién decía esto. Cuando tú tienes una locomotora súper poderosa, y ven que son unos maquinonones. Esa locomotora, cuando está en los rieles, corre fuertísimo, tiene un motor poderosísimo, jala cantidades enormes de peso y va bien recio. Agarren esa misma locomotora, sáquenla de los rieles y pónganla en un llano, en un terreno arenoso. ¿De qué te sirve la locomotora? No corre, porque no está en su camino. Entonces el camino se traza, se pavimenta, se prepara para que tú puedas correr. Inclusive también el Salmo 119, versículo 43 habla de que nosotros vamos a andar en libertad, en el 44, perdón. Vamos a tener libertad y vamos a poder correr, vamos a poder avanzar, vamos a poder vivir si estamos dentro de la ley. Si estamos fuera de la ley, vamos a estar como una locomotora en la arena. No nos van a salir las cosas, vamos a recoger calamidad. Vamos a tropezar, vamos a toparnos con pared, vamos a batallar, vamos a cosechar consecuencias negativas. El Señor está diciendo: mira, yo pongo guardas, yo te pongo un camino, camina en ello y ahí vas a correr y ahí vas a tener libertad. No te salgas del camino. Dentro de este camino ahí vas a tener bendición. Te sales del camino, te vas a ir por el precipicio. La ley es gracia, la ley es buena. Si la seguimos, recogeremos bendición. ¿Por qué les prohíbes cosas a tus hijos? ¿Acaso no son para protegerlos de su propia insensatez? ¿Por qué les dices a tus hijos: hijo, si vas a agarrar el carro, ponte el cinturón? Hijo, no andes jugando carreras. Hijo, nunca vayas a cometer la estupidez de tomar algo, una bebida alcohólica y subirte al volante, porque te vas a matar y vas a matar a alguien. Es una insensatez, es una tontería. Y nosotros se los decimos para protegerlos, ¿no?
Y si les decimos, hijo, estudia, hijo, diligente, no vas a salir a jugar, vas a hacer tu tarea. Lo estamos haciendo porque los queremos estar ahí fregando. Queremos su bien, ¿no? Y les ponemos reglas y les ponemos leyes. ¿Tú quieres cosechar la bendición de Dios? Escucha su ley, examínala y ejecútala y verás la bendición de Dios. Y un hijo que desobedece las reglas y las leyes que le imponen sus padres, ¿qué es? Un tonto. ¿Qué somos nosotros cuando nosotros ignoramos y desobedecemos las leyes que nos pone nuestro Señor? Mayores tontos. Si desobedecer a tus padres es una tontería, es una insensatez, dice Proverbios, desobedecer a Dios es una gran estupidez. Por cierto que la palabra estupidez no es una mala palabra, véanlo en su diccionario. Es la palabra correcta y precisa para usar en este caso. Mira lo que dice Deuteronomio 4:7. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La gracia de la ley viene y se expresa en que la ley nos fue dada para dar vida, pero también la gracia de la ley se encuentra en que lo que nos está diciendo el Señor tiene gran sabiduría. Tiene gran sabiduría. Hay una razón. El Dios todo sabio, el que conoce todo, el que ve hacia el futuro, el que ya no hay límites a su sabiduría, te está diciendo esto es bueno y esto es malo. Y entonces, si nosotros no las acatamos, si nosotros no las obedecemos, si nosotros no amamos esa ley, ¿qué somos? Unos soberanos tontos. Pero también somos unos soberanos rebeldes. Porque no solamente desobedecemos, sino que nos rebelamos a aquel que está diciendo que estas cosas son buenas. Dice, las naciones reconocen lo justo de la ley. Estaba escuchando un mensaje de que hace unos años el gobierno chino, en sus aspiraciones por ser una superpotencia mundial, envió un comité de científicos e investigadores chinos, lo envió a Estados Unidos y les dijo, vayan e investiguen cuál es la razón de que Estados Unidos durante estas últimas décadas ha sido la superpotencia número 1. Fueron, investigaron la economía, el capitalismo, la educación, todo este tipo de cosas. Regresaron y emitieron su reporte. ¿Saben qué dijeron? Dijeron, la razón principal, lo que nosotros vemos que ellos tienen y nosotros no tenemos. Dice, ellos tienen una religión que los motiva a cumplir sus leyes. Y nosotros no tenemos eso. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, que está desechando la ley de Dios? Ya no va a ser una superpotencia. Porque lo que lo hizo grande fue el hecho de que había temor de Dios en la nación. Y por eso acataban sus leyes. Nosotros, hermanos, no nos damos cuenta de nuestra rebelión. Y la gracia de la ley no solamente viene en la vida que nos da, en la sabiduría que nos da,
sino en que también tiene la capacidad de estimular en nosotros temor de Dios. Versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. O sea que la ley tiene este efecto preventivo. La ley te lleva a guardarte. La ley te lleva a poder guardar y cuidar tu alma con diligencia. La ley nos ayuda a que no se nos olvide quién es Dios, qué ha hecho Dios. Que no se nos olvide estas cosas para que entonces nosotros temamos a Dios. Ahorita decíamos, desobedecer la ley de Dios es una gran insensatez, es una tontería, porque es el más sabio de todo el universo, el creador del universo, el que inventó las galaxias, dice, esto es bueno, esto es malo. Y nosotros, criaturas, que cuando nos muramos nos van a comer los gusanos y nos vamos a hacer polvo, nos atrevemos a no hacerle caso. ¿Y cuál es el principio del temor de Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Ok, entonces ahí está ligada la insensatez, la estupidez, la necedad con el temor de Dios. ¿No quieres ser un tonto? Teme a Dios. ¿No quieres ser un tonto? Así me salvó el Señor. Dije, Señor, no quiero ser un tonto. Digo, bueno, pues aquí estoy. Ahí me salvó. Así, con ese pensamiento, Señor, no quiero ser un tonto. ¿No quieres ser un tonto? Teme a Dios. ¿Y cómo dice el Señor que les iba a enseñar temor de Dios? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra que les dio. ¿Y qué les dio? Les dio los 10 mandamientos. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es precisamente esa disposición de reconocer y de vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese vivir bajo esa autoridad? En nuestra obediencia a su ley y en una disposición de honrarle con nuestros actos y con nuestras palabras y con nuestras motivaciones y con nuestros pensamientos. Ese es el temor de Dios. El temor se expresa en esa disposición a obedecerlo. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No existe, no hay una sumisión a la autoridad divina si no hacemos lo que el Señor nos dice, no la hay. No te engañes. Quiero terminar, hermanos, con una historia que les voy a encargar que lean en su tarea. Es todo un capítulo que viene en el libro de Samuel. Capítulo 15 del libro de Samuel viene la historia de Saúl, el rey de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió del monte Horeb e iba caminando a la tierra prometida, había un pueblo que se llamaba el pueblo de Amalek, con un rey que se llamaba Agab. Salieron y los atacaron. Dijeron, mira, unos peregrinos, vamos a atacarlos y vamos a robarles todo lo que traen. Entonces pelearon, ustedes se acuerdan, en Éxodo capítulo 17, pelearon durante todo el día. Y fue esa batalla muy famosa donde Moisés estaba clamando por el pueblo y levantaba las manos, Señor, bendice al pueblo, cuida a tu pueblo, Señor, contra los amalecitas. Y dice que cuando estaba orando Moisés así con los brazos levantados, iba ganando Israel.
Pero cuando se cansaba Moisés y ay, ya no puedo después de 2, 3 horas, iba ganando Amalek. Entonces Josué, ya no me acuerdo quién otro, Caleb, agarraron a Moisés, o creo que fue Josué y Aarón, no sé, y lo sentaron en una piedra, siéntate, y entonces le agarraban los brazos así. Ya estaba Moisés así con los brazos así sentado para que ganara Israel, y ganó Israel. Pero ese día, cuando ganó Israel, el Señor dijo esto. Le dijo a Moisés, Moisés, agárrate un libro, escribe esto. Amalek me lo vas a borrar de la tierra. Él y todas sus generaciones, nunca más. El pueblo que se atrevió a atacar a mi pueblo cuando mi pueblo estaba más vulnerable, se va a acabar. El día de hoy firma la sentencia de Amalek. Yo lo decreto así. Pasaron décadas. Israel toma la tierra prometida. Ya tiene un rey, tiene un ejército con 200,000 soldados. Entonces, el Señor, ya Moisés se había muerto, ya había sido llevado al cielo. Y entonces Samuel es el profeta. Y el Señor le habla a Samuel y le dice, Samuel, dile a Saúl que tengo un trabajo para él. Hay una sentencia pendiente que no se ha cumplido. Ya que están establecidos, necesito que vayan y ejecuten la sentencia contra Amalek. Necesito borrarlos de la tierra. Entonces Saúl va y el Señor le da especificaciones, una cosa terrible. O sea, un exterminio total. Hombres, mujeres, niños, perros, gatos, borregos, chivos, vacas, caballos, todo. Y todo lo que había en este pueblo se iba a quemar. Todo. O sea, no debía quedar nada. No debía existir ya más este pueblo. Por decreto divino, por lo que ellos se atrevieron a hacer al tocar y atentar contra el pueblo de Dios. Así ama el Señor a su pueblo. Entonces Saúl se sintió muy machín y fue y luchó y vio que el Señor prevalecía contra Amalek. Y sí, efectivamente ejecutó todo. Pero luego vieron el ganado y dijeron, oye, pues está muy bonito el ganado. Y vieron a lo mejor que el rey, pues a lo mejor estaba muy imponente el rey, y dijo, no, Saúl, bueno, no maten al rey y no maten al ganado. Es más, al ganado se lo vamos a ofrecer al Señor como un sacrificio. Va a ver el Señor qué padre fiesta le vamos a hacer por haber ganado todo esto. Recojan el botín, recojan el ganado y se lo vamos a ofrecer al Señor. Entonces está Samuel orando y le dice el Señor a Samuel, ve con Saúl porque Saúl me ha desobedecido. Y llega Samuel con Saúl y le dice Samuel lo primero, ¡hey! Hice todo lo que me dijiste. Y le dice Samuel unas palabras famosas en la Biblia. Dice, ¿sí? Y entonces, ¿de quién son esas vacas que estoy oyendo que están mugiendo ahí? Esos animales que estoy oyendo, ¿de quiénes son? Y Saúl dice, no, pues es que pensé que al Señor pues, le agradaría que mejor le ofreciéramos las vacas y los borregos y todo esto como un sacrificio. Y de ahí vienen unas palabras y se las voy a leer. Dice entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey.
¿cuál fue el pecado de Saúl? Casi hizo todo lo que el Señor le encargó. Hizo lo más tremendo, lo más difícil lo hizo. Se quedó con lo mejor de los bueyes y los borregos, de lo que estaba condenado a quemarse como anatema. Se quedó con lo mejor para ofrecerle un sacrificio al Señor. ¿Quién no es eso algo bueno? Y lo que nos está diciendo el Señor, no es bueno. Porque lo que yo espero de mis siervos es que me obedezcan. No que se atribuyan la capacidad de determinar ellos con su microcerebro lo que es mejor o lo que yo quiero. ¿Quién le va a venir a enseñar al Señor lo que Él quiere? Él es el que determina lo que Él quiere, lo que a Él le gusta y lo que Él espera de nosotros. ¿Quién es Saúl o quién eres tú para decir, no, pues sí, yo sé que la Biblia dice, yo sé que Dios dice, pero yo pienso? ¡Qué arrogancia! ¿A quién estamos escuchando cuando consideramos más nuestra propia opinión que lo que dice Dios? Cuando decimos, pues sí, yo sé que Dios dice, pero yo pienso, yo decido, para mí esto no está mal. Sino más que lo que le importa al Señor no es lo que tú pienses, sino que lo obedezcas. Porque ese es el temor de Dios. Ahí es donde está la vida. Ahí es donde te va a ir bien. Conozco una persona que una vez yo le pregunté, le dije, oye, ¿y tú estás diezmando en la iglesia? Y me dijo, fíjate que no, sí diezmo, pero no en la iglesia. Ah, no, le dije, a ver, cuéntame. Me dice, pues yo siempre, cada semana, separo algo de lo que es mi ingreso y lo pongo en una cuenta de banco. ¿Y luego qué haces? Pues ya cuando tengo una buena cantidad, pues yo busco algo que yo vea alguna necesidad de alguna persona, alguien que yo quiera ayudar, saco de ahí y ayudo a esa persona. Y me hace sentir rete bien. ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que le gusta al Señor o no le gusta? O sea, le robamos al Señor para hacer nosotros un acto de caridad. Y pensamos que Dios nos va a dar a nosotros puntos por ese sacrificio tan tremendo que hicimos. Igual que Saúl. ¿Y acaso no hacemos esto? Oye, ¿pero qué no dice la palabra que tú no debes hacer esto? Sí, pero yo pienso que pues no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Y yo no he matado a nadie. Y decimos cosas como esas. Es que a mí me parece, es que yo pienso, es que yo me siento así. Oye, pero la Biblia dice que esto es pecado. Sí, pero yo como que todavía no siento convicción, por eso lo sigo haciendo. Cada vez que tú antepones tu opinión a la perfecta voluntad de Dios, y en lugar de someterte y decir, Señor, hágase tu voluntad, emites una opinión tuya propia, estás haciendo lo mismo que hizo Saúl. ¿Y cuál fue la consecuencia para Saúl? Dice, el Señor lo desechó. Esperamos haya sido de bendición.